al despertar social. Un cordial saludo de bienvenida les da el colectivo Raíces, experiencia organizativa que desde el Comité Cultural de Zapamanga, Cocusa, ubicada en el barrio Zapamanga, tercera etapa, municipio de Floridablanca, Santander, Colombia, les invita a que se adentren en el espacio reflexivo que hemos preparado para hoy desde la campaña Reacciona Pueblo al despertar social, cuyo objetivo es generar un impacto en la sociedad usando la música como herramienta de sensibilización y transformación. En nuestra primera sesión abordaremos una de las palabras que nos impulsa permanentemente a avanzar, a ascender, a mejorar, a perfeccionar, a superar, sin detenernos a ver las consecuencias, sin escatimar efectos, sin dar marcha atrás. La palabra progreso se origina del latín progressus, derivado de progredi, que significa caminar adelante, y alterna a esta les conversaremos de Elegía a la Conquista, a la cual hemos denominado como Desprogreso, musicalizada al ritmo del bambuco por los miembros del colectivo Raíces. Hoy estaremos con ustedes Ángel María Páez Gómez, defensor de derechos humanos, artista, educador, comunicador e investigador popular, intérprete de instrumentos de percusión, tambora, alegre, llamador y autor y compositor musical. Juan Carlos Parra Higuera, cantante e intérprete de guitarra, bajo y piano. Sergio Andrés Páez Mora, psicólogo e intérprete de instrumentos de percusión, tambora, alegre, llamador, bombo andino, bongoes. Jair Steven Torrado Niño, abogado, defensor de derechos humanos e intérprete del tiple, guitarra y bajo. Agustín Jácome, licenciado en música y compositor. David Ernesto Infante Calderón, diseñador industrial, estudiante de ingeniería eléctrica, cantante e intérprete de guitarra. Arbey Felipe Saavedra Basto, estudiante de ingeniería de sistemas, intérprete en el violín y claves. Cristian Alberto Páez Mora, estudiante de medicina e intérprete de instrumentos de percusión, tambora, alegre, llamador, bombo andino, bongoes. Y Tránsito Parra Almeida, administradora pública, defensora de derechos humanos, cantante e intérprete de la melódica, flautas dulces, armónica y quena. Elegía a la Conquista o Desprogreso hoy nos convoca a conocer la razón de ser en la autoría que evoca nuestra historia. Es por eso que se hace importante invitar a Ángel para que nos explique cuál es la esencia de la canción, cuál es la intencionalidad, cuál es su recorrido histórico. A todas y todos quienes en este momento nos escuchan, pues, ¿qué les puedo contar? Elegía a la Conquista fue un tema que surgió inicialmente como una composición poética en el marco de un concurso de estímulos que en ese momento promovía el Ministerio de Cultura Nacional. Eso hizo parte de un compendio que se llamaba Mosaico de Palabras. El libro en su momento fue estructurado como en 4 fases. Uno que eran poesías o composiciones alegóricas a la historia y la memoria. Otro segmento que tenía que ver con un poco de poesía, un poco más de tono romanticista, si no lo quisiera llamar así. Otra sección del libro abordaba temáticas de contenido social y otras de la cotidianidad, ¿no? Esos paisajes que uno ve en la vida cotidiana cuando sale a caminar la ciudad. Pues bien, en ese contexto, Elegía a la Conquista fue el primer poema porque quise como retomar la historia, un poco la historia de nuestra Colombia desde el momento en que llegan los invasores de España. Después hubo otra serie de poesías. Recuerdo que también hay una que se llama, bueno, no recuerdo bien el nombre, pero que hace referencia al movimiento comunero. Recuerdo que hay otro que habla, ya más tiene que ver más como con la tecnología.
¿Qué más le puedo decir? Bueno, sí, en mi primer momento lo que quise plasmar en esa canción fue como una radiografía de lo que realmente ha significado lo que entre comillas llaman progreso para nuestra sociedad, ¿no? Que realmente en términos concretos lo que ha significado es destrucción de culturas, destrucción del medio ambiente, destrucción de tradiciones, destrucción de mitos, leyendas y un sinnúmero de imaginarios y prácticas que hacían o le daban identidad o en algún momento le dieron identidad a nuestros pueblos y comunidades. Gracias, compañero Ángel, por su recorrido, su contextualización de esta canción que realmente se ha llevado de la poesía a la música y ha sido un paso bastante amplio para poder generar sensibilización y concientización a las personas y grupos o colectividades que la han podido apreciar. Vale la pena entonces abordar el tema el progreso desde una mirada crítica, reflexiva, por parte de los miembros del colectivo Raíces. Y así nos podemos adentrar en el contexto social, económico, político y cultural de nuestra realidad. Entonces, Sergio, Jair, David, Arbey y Juan Carlos, es importante que en este momento podamos generar unas aportaciones a los escuchas, a la audiencia, para que conozcamos este tema que transgrede la realidad, no solamente en nuestro tiempo actual, sino que ha venido, digamos, fundamentando agresiones, acciones guerreristas y violentas con el paso del tiempo y justificadas en las grandes conquistas y desde un negacionismo histórico. Entonces, les escuchamos. Hola, ¿qué tal a todos los oyentes? Mi nombre es Juan Carlos y bueno, estamos hablando del desprogreso, ¿no? De la canción. Pues yo digo y analizo que esa llamada conquista no es más que una invasión violenta, donde los supuestos colonizadores vinieron a traernos un supuesto progreso, pero con violencia, destruyendo pueblos, culturas, etnias y todo lo que se les atravesara en el camino, pues podemos decirlo, ¿no? Y me parece que no fue progreso, sino fue más bien masacre, ¿no? Lo que vinieron a traernos. Ajá, yo le refuerzo la idea a Juan diciendo que en este periodo de colonización y conquista lo que hicieron fueron invadir, ¿no? Todo el territorio pues, que pertenece y pertenecía a nuestros ancestros. Lo que hizo básicamente fue masacrar, acabar y aplastar esas culturas y se llevó a adoctrinar, ¿no? Se adoctrinó toda la cultura, abusaron y prácticamente pues la dignidad fue pisoteada, se acabó con la dignidad humana. En la canción abordamos de que el progreso nos llegó hecho metal. Si bien es cierto que las dinámicas de la guerra es atravesar por el dolor y por las lágrimas de la gente que están ahí, no se abren camino de otra forma, como pues ya lo mencionaban mis compañeros, sino a sangre y fuego. Sin embargo, la mejor manera de conquistar un territorio es dejar ahí su descendencia y dejar ahí sus costumbres. Parecen dos frases muy inocentes, pero sin embargo esto acarrea todas las violaciones que sufrieron nuestras indígenas por mano de los españoles. Esto acarrea toda la historia que nos quitaron nuestros dioses. Alguna vez leí que nosotros éramos hijos de los dioses, adorábamos al sol, a la luna, y de un momento a otro empezamos a adorar a un dios muerto, a un dios que estaba crucificado. Puede que ustedes entiendan esto como ateísmo, pero en realidad es la dinámica de la conquista la que nos hace bajar la cabeza frente a esas costumbres que no son nuestras.
aunque bueno, también es difícil decir que son mías porque yo soy el producto de 528 años de mestizaje y sin embargo me identifico demasiado con mis ancestros y con lo que ellos tuvieron que vivir, con esa barbarie gigantesca que nos han enseñado en el colegio a respetar y que nos han dicho que es simplemente una colonización y una civilización de un montón de salvajes, cuando en realidad no es así. Es cierto que teníamos nuestro propio sistema de gobierno, teníamos nuestras propias costumbres, nuestra jerarquía, nuestro vestido. No éramos salvajes. Nosotros ya trabajábamos los metales, el oro. No estábamos en la edad de piedra como pues ellos nos han enseñado, pues como nos han enseñado en los colegios. Nosotros ya hacíamos artesanías en oro, ya estábamos en la edad de oro de la tecnología como tal. No éramos unos salvajes. Y pues desde ese punto de vista, en la canción hablábamos que Pachamama no tuvo perdón. Pachamama es eso que nuestros ancestros adoraban, eso que más querían, que era la tierra que les daba de comer. Y en el siglo XXI en el que vivimos, no le damos la importancia necesaria al campo, que nos da absolutamente todo, porque si bien en la ciudad tenemos el transporte, tenemos las entidades, nada somos sin tener que comer, nada somos sin esa parte del campo que es tan importante para nosotros. Entonces creo que esa es mi intervención hasta ahora, y pues estaré pendiente de lo que dicen los compañeros. Gracias a David, a Sergio, a Juan por las reflexiones tan urgentes y tan importantes. Yo creo que la canción compuesta por Ángel Desprogreso nos llama a cuestionarnos aquí y ahora todo el modelo civilizatorio que, como decía Juan, ha sido impuesto a sangre y fuego. Esto no fue una negociación, no fue el reconocimiento de la otredad. Y efectivamente fue el destruir al otro, el destruir la conciencia del otro y hasta, si se quiere, la estima propia, el reconocernos, como decía David, como pueblo. Yo creo que Desprogreso nos llama a preguntarnos por el derecho de los pueblos a existir, el derecho de los pueblos de lo que se llamó el Abya Yala o Nuestra América, como lo queremos castellanizar, si se quiere. Y los coros o el coro de la canción nos cuenta un poco eso, ¿no? Cómo el modelo civilizatorio es impuesto desde allá, cómo el modelo civilizatorio niega la posibilidad de otros intercambios más allá del capitalismo, de otras formas de relacionarse más allá del cristianismo, con nuestra espiritualidad y con nuestras maneras de vivir. A mí me parece una canción maravillosa, los invitamos a escucharlas, a reflexionar sobre esas letras y sobre esas músicas y a ser sujetos sentipensantes y críticos. Sí, compañeros. A mí me gustaría agregar a todas las intervenciones que se han dado tal vez una concepción más, y es que hemos tratado el progreso. Nos falta, digamos, tocar un poco quiénes son los causantes de este progreso, y como lo decía el compañero Jaer, el coro se encarga de definirnos de cierta manera quiénes son estos. Y es que hay que tomar en cuenta que el término desprogreso es difícil de acuñar y de entender pues a nuestra sociedad en general, ¿no? Porque es muy difícil ponernos a pensar que mientras estemos avanzando temporalmente podamos estar retrocediendo en otras líneas, pero esto es lo que nos plantea la canción, y de esta misma manera, al ser tan difícil determinar lo que es desprogreso, pues nos queda muy difícil determinar quiénes son los causantes de este, porque pues como diría mi abuelita, tal vez si no conocemos el milagro, pues va a ser muy difícil identificar el santo, ¿cierto? Si nosotros tiramos un poquito para atrás y tratamos de recordar la colonización, nos vamos a dar cuenta, como lo han dicho los compañeros, que estos causantes de este desprogreso pues inicialmente fueron los europeos con su colonización, ya como lo han dicho, que vinieron a destruir culturas, destruir instituciones, robar riquezas, masacrar nativos. Y pongamos un dato ahí, y es que el 90%, bueno, alrededor del 90% de la civilización de ese tiempo fue destruida en alrededor de 100 años. Pongámonos a mirar que fueron milenios de avance que tenían las civilizaciones destruidas en solo 100 años. Si eso no es desprogreso, yo no sabría cómo plantearlo de otra manera.
también creo que es muy interesante aclarar el punto de que el desprogreso no solo se dio con la colonización, eso se continúa dando en un proceso muy parecido a lo que podríamos tomar como la americanización por parte de Estados Unidos, que viene con su hegemonía pues imponiendo marcas, gustos, modas, música, y hace que las culturas se pierdan de una manera tal vez un poco más por debajo de la mesa, no mucho más difícil que identificar que en ese tiempo, pero el proceso se sigue, digamos que se sigue manteniendo. Y por poner pues digamos un ejemplo de me gustaría traer digamos a referencia el Tratado de Libre Comercio que se firmó acá en el gobierno de Juan Manuel Santos, que pues con su mirada en abrir puertas en el comercio para que la exportación, la importación fuera mucho más sencilla, acceder a más productos, lo que hizo fue volver la comercialización nacional, privada y dependiente a pues digamos a Estados Unidos. Por ejemplo, pues por poner algo, los granos. Antes de que se tratara o se firmara este Tratado de Libre Comercio, los campesinos eran dueños de sus granos, eran dueños de lo que hacían, de cómo cultivaban, de cómo compraban y vendían. Después de esto se privatizó de tanta manera que lo que hizo fue destruirse un flujo. Ese proceso ya fluía. Lo que hicimos fue tirar para atrás y ahora los campesinos ya no pueden sembrar sin permisos, ya no pueden reutilizar la siembra, tienen que venderla toda y volver a comprar siembra del Estado. Entonces creo que es un proceso muy importante de lo que podríamos llamar desprogreso hoy en día, y pues no sé si algún compañero quiera agregar algo más. Sí, muy interesante lo que nos plantea Arbey en términos de la relación con nuestra naturaleza, como decía David, con la Pachamama, y es nuestra civilización, en nuestra América, o nuestros pueblos originarios, quienes habitaban en la Abya Yala, llevaron milenios a través de selección de sus mejores semillas para volver a cultivar a través de la producción la producción que rechaza el monocultivo un poco, que implica la acumulación de capitales en ese sentido. Y algo que me parece muy interesante que plantea Arbey es, en principio el proceso de colonización se da con el Imperio Español, ¿no? Pero la colonialidad aún no se ha desmontado de nuestras racionalidades, ni de nuestras estéticas, ni de nuestra cultura. La colonialidad sigue presente y el imperialismo es un fenómeno también presente. Vemos cómo se impone pues el uso de semillas modificadas genéticamente que no permiten que el campesino pueda seleccionar sus mejores frutos como milenariamente lo han hecho. Ante eso habrá que decir que es un proceso corto, es decir, que la memoria milenaria de nuestros pueblos es mucho más grande que la imposición violenta de esa racionalidad occidental y colonial. Esto me parece muy muy interesante, esta reflexión que estamos haciendo con la canción Desprogreso del maestro Ángel. Un poco con la reflexión que nos hacía Arbey Jaer, recordar por ejemplo los nuevos modelos de producción, ¿no? Es decir, aquí nosotros yendo para la costa norte son hectáreas y hectáreas y hectáreas de tierra dedicadas al monocultivo de la palma para procesar combustibles para los autos. Es decir, todavía seguimos con esa mentalidad de hace 528 años, como decía David, de creer o de poner imaginarios como el progreso y el desarrollo al servicio de las máquinas, al servicio de la tecnología y no para la subsistencia y la sobrevivencia de la especie humana, ¿no? Que es decir, todavía estamos con ese pensamiento colonizado, todavía estamos con ese pensamiento eurocéntrico, norteamericanizado, y es una prueba de cómo nuestro acervo cultural, nuestro acervo ancestral, que privilegiaba la vida en comunidad y la vida humana, va quedando relegada por darle un mejor confort a la tecnología, ¿no? Pareciera que fuera más importante la vida, entre comillas, de un auto, de una moto, de un avión, que la misma vida humana, ¿no? Es más importante darle alimentos al vehículo que alimentar, por ejemplo, los niños de La Guajira que se mueren de hambre, las poblaciones africanas que se mueren de hambre, con el supuesto cuento de que hay una escasez de alimentos y que es que el producto alimentario no alcanza para cubrir la demanda poblacional.
Bueno, y para complementar un poco lo que los compañeros han venido mencionando, que es bastante interesante, porque abordan aspectos sociales, económicos, políticos y culturales de esa realidad histórica que ha sido muy cambiante a través de una imposición de la fuerza y de esa fuerza bruta, de esa fuerza depredadora. Para continuar, pues voy a darle el espacio a David, que tiene por compartirnos en este momento un discurso o una construcción narrativa frente a la temática que estamos abordando. El 2 de octubre de 1492 llegaron barcos de lejanas tierras a descubrirnos, a civilizarnos. Por lo menos así nos han enseñado en colegios y escuelas. Nos enseñaron que éramos salvajes dedicados a la barbarie, incultos según ellos. No llegaron a nuestras tierras buenos hombres ese día. La codicia, la lujuria, la envidia, el desprecio los acompañaba. El progreso venía hecho metal en los trabucos que cegaron las vidas de nuestros ancestros, las lanzas que los remataban cuando yacían moribundos en el suelo de la tierra que ellos cuidaban, y los espaldares metálicos con los que pasaban impunes ante las flechas y los golpes propinados por ellos, quienes defendieron hasta su último aliento todo lo que representaban como los legítimos habitantes de esta tierra. El llanto al ver a los seres amados muertos, al ver a sus guerreros morir con valor, vistieron nuestro continente de sangre y lágrimas, borraron todo lo que éramos, nuestras lenguas, nuestro arte, nuestro conocimiento en medicina y sociedad, la filosofía, los cantos, haciéndonos esclavos para morir en sus moledoras de carne, en las minas de cobre y de oro y de piedras preciosas. Nuestra madre tierra, a la que cuidábamos, empezó a sufrir los mismos vejámenes que nosotros. Y es el día de hoy, es el 2020, después de 528 años. Y como lo han mencionado mis compañeros, seguimos en lo mismo, porque no somos conscientes de nuestra identidad histórica, porque pensamos que lo de los demás es más importante. Tenemos que empezar a apropiarnos de eso que es nuestro, de eso que nadie nos va a quitar, eso que ha sobrevivido por centenares, eso que nos hace colombianos. Es nuestro cacique Guanentá diciendo ni un paso atrás antes de morir. Y creo que Desprogreso es el llamado a la reflexión y el llamado a apropiarse realmente de nuestra cultura colombiana, no eso que nos quieren vender como colombiano. Bueno, y en ese término de apropiación de realidades y situando un poco la historia, quiero también hacer referencia que Elegía la Conquista, llamada Desprogreso también, tiene una relación bastante particular con otras producciones literarias y musicales de nuestros tiempos, en específico pues de América Latina. Una de ellas es una canción que se llama La Maldición de Malinche. Esta denuncia la explotación europea y norteamericana de los pueblos indígenas latinoamericanos, pero sobre todo pone en evidencia el racismo y ese clasismo que los indígenas sufren en sus propios países. Esa es una fuerte crítica al malinchismo latinoamericano, es decir, a esa preferencia permanente por las culturas europeas o norteamericanas a expensas de la cultura propia, de la cultura nacional. Esta canción fue compuesta por el cantautor mexicano Gabino Palomares en 1975 y grabada por primera vez en el álbum del mismo nombre, realizado en 1978 por la disquera mexicana Discos Pueblo. El otro material literario es de nuestro conocido autor Eduardo Galeano. Es una serie de capítulos que se encuentran en material radiofónico, se llama 500 años, que también podría llamarse Los primeros ladrones. Esta serie radiofónica está basada en el emblemático libro Las venas abiertas de América Latina,
de Eduardo Galeano consta de 20 capítulos y realiza un recorrido histórico desde la invasión de América por españoles y portugueses hasta el nuevo imperio por Estados Unidos. Esta es producida por José Ignacio y María López Vigil. Es un material que también nos puede ayudar a reflexionar y a profundizar un poco sobre este tema, que es el progreso, que es la conquista, que es el falso desarrollo, que es el falso crecimiento económico que día a día nos venden como si fuéramos un país tercermundista, como si fuéramos un país subdesarrollado, que es una de las maneras más claras para poder ellos generar un negacionismo histérico a través del tiempo y permanentemente. Entonces, compañeros, agradezco las aportaciones que ustedes han tenido en la primera sesión de esta campaña de incidencia. Y mientras le echamos un vistazo a aquellos pasos agigantados que ha ido dando el progreso por nuestros territorios y culturas como forma civilizadora y colonizadora, vamos entonces a escuchar el tema musical que hace eco desde un lenguaje y efectos sonoros, remitiéndonos a un escenario de permanente denuncia y resistencia, Desprogreso o Elegía de la Conquista, de autoría de Ángel María Páez Gómez y composición de Agustín Jácome y del colectivo Raíces. Les invitamos a continuar en una próxima sesión de la campaña Reacciona Pueblo al Despertar Social, aquí con el colectivo Raíces desde el Comité Cultural de Zapamanga, Cocusa. No llegó el progreso hecho mesa.
al despertar social.